Pues muy buenas noches, tengan todos ustedes. Aquí estamos nuevamente en el programa de Abrazos desde el Diván, estrenando el compartirla en una plataforma distinta, porque no es por otra cosa, sino porque lo que vienen a compartirnos todos nuestros invitados es tan valioso que de verdad estar abiertos a que más personas, más público lo vean, es pues muy esperanzador para que los invitados no dejen de postularse, de aceptar las invitaciones para seguir compartiendo, ¿no, Anita? Hola Cris, muy buenas noches. Por supuesto, a esto se debe el cambio porque ha habido algunas personas que nos preguntan por qué, pues es que antes Facebook dejaba, si compartíamos el enlace, dejaba que cualquier persona dentro o fuera de Facebook viera el- la grabación, no el en vivo, pero ahora ya no, ahora ya no deja Facebook. Si no eres, te deja ver un pedacito o sin audio, no sé, cosas así, y ya no deja. Entonces, bueno, pues nos parece importante que las sugerencias que otro grupo de personas, otras personas nos habían hecho ya desde hace tiempo, tomarlo en cuenta y bueno, pues por eso es que ahora estamos en esta plataforma, de esta forma, trabajando y bueno, creo que como dices, lo importante son los invitados y bueno, pues preséntanos por favor o que se presente ella misma, nuestra Pues invitada. ella que nos encanta que nos hablen, ¿no? Desde su corazón, qué quieren que conozcamos de ellos. Pues en este caso, Nati, pues bienvenida. Hola, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Este, bueno, pues, no sé, desde mi formación, yo soy ay, perdón, estoy nerviosa. Soy licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Veracruzana y después hice una especialización en promoción de la lectura. Pero bueno, más allá de todo eso, y no menos importante es que soy una lectora apasionada de la poesía. Yo siento que llegué un poquito tarde, a decir verdad, a la lectura, no solamente de poesía, sino de narrativa, porque pues no es que haya sido una niña que devoraba libros, ¿no? Empecé muy grande, siento yo, en comparación con otras personas que también son muy apasionadas de la lectura, pero al final de cuentas llegué, que es lo importante, llegué a esto que ahora me apasiona mucho y me gusta, y es la poesía específicamente. Y pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y nosotras de recibirte, ¿no, Anita? Por supuesto, y tan importante, te voy a decir una cosa, este es un secreto, ¿eh? Este, Qué difícil es cuando alguien quiere acercarte a a la poesía, que el otro alguien te diga, ay, no, es que yo no la entiendo. Es Sí. que está bien difícil. Y entonces, si no le gustaba leer, bueno, pues cuando les hablas de poesía, así por dos, dirían los jóvenes, por dos, ¿no? Y entonces dice uno, santo Dios, ¿en qué me he metido? Y entonces, pues, em, que tú que tienes esta especialidad y que te gusta esto y que seas joven, porque digo yo, ay, si tú llegaste tarde, bueno, ¿cómo explicar ese tipo de situaciones con la tardanza? Me parece que la lectura y la poesía, sobre todo, llega en el momento justo en el que estamos preparados para escucharla, para deleitarnos con ella. Y bueno, muchísimas gracias por traernos este tema y bueno, yo tengo muchas preguntas, así es de que espéralas. Ah, Es bien, bueno bien, bien. iniciar, ¿no? Es bueno iniciar y con este principio que Anita está diciendo, ¿no? En cualquier cosa.
que incursionemos, pues no importa la edad, a todos nos toca en diferente fase. Ese ciclo de vida hasta en el desarrollo evolutivo del niño, pues tienen saltos, dirían por ahí, cuánticos cada niño, ¿no? Cada niña, y cada quien va desarrollándose, solamente teniendo algunos referentes. Y lo importante es que te iniciaste en la lectura, pero no solo en la lectura, por lo que estamos viendo. A ver, platícanos, Nati. Sí, yo siempre cuento esta anécdota no para balconear a mis papás, sino porque así pasó. Cuando era pequeña había una parte prohibida, por así decirlo, en la colonia donde vivíamos. Era un parquecito, entonces quedaba un poco alejado de la casa de mis abuelos. Por lo tanto, no, a mi hermana y a mí no nos dejaban ir hacia ese lugar porque podía ser peligroso, porque podía pasarnos cualquier cosa, dentro del pensamiento de los padres. Entonces, una vez yo fui al parquecito, a esta zona prohibida, mi papá se enojó mucho y me dijo, pues ahora te vas a quedar aquí leyendo. Y me acuerdo que en casa solamente teníamos libros de derecho porque él es licenciado en derecho. No había libros de literatura. Los únicos libros de literatura eran pues los que llevaba a la escuela, ¿no? El libro de lecturas donde venían como adaptaciones de grandes clásicos. Entonces esa vez recuerdo que abrí mi libro y cayó así en El fantasma de Canterville. Y esa tarde leí El fantasma de Canterville. Y lo que me sorprendió mucho no fue tanto la historia, sino más bien las imágenes, ver el fantasma pintado horrorosamente, las cadenas colgando de sus extremidades. Y ese recuerdo se me quedó muy grabado porque dije, entonces la lectura es como un castigo. Si yo hago algo malo, entre comillas, o algo prohibido, entonces lo que van a hacer es decirme, pues te vas a quedar toda la tarde sentada leyendo. Y pues así muchos años crecí con esa idea hasta que llegué a la preparatoria y yo quería estudiar derecho como mi papá. Y no sé por qué en mi pequeña mente pasó la idea de que si me metía a un taller de contabilidad en la prepa, me iba a ayudar para mi carrera posterior en derecho. Y pues no fue así, no me ayudó. Aparte, era un taller muy pesado. A mí no me gustan tanto los números. No reprobaba matemáticas nunca, pero no era algo que yo disfrutara demasiado. Entonces, esas clases de contabilidad se me hacían larguísimas, aburridas. A veces, de vez en cuando, la maestra llegaba tarde y yo no, digamos que no me sentía atraída por los chismes escolares o por salirme y dar paseos. Entonces empecé a buscar formas de entretenerme y fue que comencé leyendo una antología poética que hice en secundaria, en tercero de secundaria. Recuerdo que la maestra nos pidió que recopiláramos poemas de diferentes Ah, movimientos literarios. mm. Entonces ahí fue donde conocí a Sor Juana, a Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces es chistoso porque esa tarea en su momento estuvo mal y definitivamente no lo recomiendo. Solamente copié y pegué los poemas, ¿no? Copié y pegué para llenar las páginas porque eran demasiadas. Por ahí tengo todavía la antología y me salió una cosa así de grandota. Pues yo la entregué, la maestra me puso mi calificación y quedó olvidada. Pero cuando sucedió esto de la preparatoria, yo decía, ay, pues, ¿qué leo? Y me acuerdo que saqué la antología y comencé como a leer más a conciencia, más detenidamente lo que años atrás había hecho solamente por entregar una tarea. Y recuerdo muy bien que bueno, evidentemente había palabras que yo no entendía porque pues es poesía de siglo de oro. Y yo decía, ¿qué es esto? Dios mío, lo encontraba muy rebuscado, como dice Ana, ¿no? Complicado, no entendía nada, pero lo que sí me acostumbré a hacer fue subrayar las palabras que no entendía y entonces hasta atrás de la antología escribía y buscaba el significado y le ponía el significado. Y así fue como poco a poco fui comenzando a entender la poesía, ¿no? Una forma muy lenta
y muy mecánica, si queremos verlo así, pero fue como mi primer intento por entender. Ese fue, digamos que el primer libro de poesía, porque ya antes había leído otras cosas, ¿no? Había leído El amor en los tiempos del cólera, La tumba de José Agustín, La metamorfosis, vaya, libros que siempre nos ponen en las escuelas, que nunca salimos de eso, ¿no? De ese bloquecito de, no, Del, pues te lees a José Agustín, te lees a Gabriel García Márquez, que claro, son grandes escritores y no les quito mérito, claro que no, pero hace falta como que ir más allá de ellos. Son importantes, pero hay muchas más cosas. Bueno, total, que yo me leí la antología, se me había acabado la antología, ya no sabía qué más leer, ¿no? Y pues en ese momento yo no sabía dónde conseguir un libro, este, no sabía qué editoriales son buenas, cuáles no son tan buenas, ¿no? Por las traducciones. Y me acuerdo que en mi afán por querer tener otro libro de poesía, me compré, tampoco está bien y no, no recomiendo hacerlo, pero me compré uno de los libros del Rincón porque son gratuitos, ¿no? O sea, esos deben de estar en las escuelas, no se deben de vender, pero pues yo lo encontré y lo compré. Y era, bueno, es una antología de poesía mexicana que también ahí tengo, y también venía Sor Juana, Pablo Neruda, bueno, Pablo Neruda no es mexicano, pero ay, entonces no era mexicana. No me acuerdo el título, pero venía Pablo Neruda, lo recuerdo. Y bueno, así fue como adquirí mi segundo, bueno, como me hice de mi segundo libro de poesía. Y con esos dos libritos, bueno, con el libro y la antología fue que pasé gran parte de mi preparatoria. Y después de que empecé a leer, dije, ahora yo tengo ganas como de sacar esto que siento, porque ya saben, la preparatoria, te gusta un chico, ese chico no te hace caso y uno siente que es el fin del mundo. Y yo sentía eso, la necesidad de escribirlo, no solamente de platicarle a mis amigas, ¿no? Sino que pasarlo al papel. Y entonces yo empecé a escribir pequeñas frasecitas, no escribía como tal poemas, se me hacía una cosa muy complicada. Empecé con frases y de repente se las leía a mis amigos y me decían, ay, eso me hace mucho sentido, está muy buena. Ahora las leo y se me hacen muñoñas, pero en ese momento yo sentía que había hecho el gran descubrimiento. Y pues así fue como fue mi acercamiento con la poesía. La verdad es que sí se me hizo difícil por esto que les comento de las palabras que de pronto no sabía qué querían decir y aunque buscara el significado, pues no es lo mismo saber qué significa a el contexto en el que están escritas. Eh, Tampoco tenía un amplio conocimiento de figuras retóricas, ¿no? Y eso es crucial en la composición de un poema. Entonces no podemos entender un poema de manera literal, sino que tenemos que estar abiertos a las múltiples posibilidades. Por eso, hoy cuando leo un poema que leí cuando tenía, no sé, 17 años, 16, ya no me hace el mismo sentido que ahora que tengo 27. Y creo que es parte de la magia de la poesía, que en diferentes etapas en la que la lees vas encontrando diferentes mensajes y te va como, eh, pues sirviendo, no sé si sirviendo, pero al menos sí te comunica lo que necesitas saber en ese momento. Y también me ha servido saber que hay poesía que hoy ya no disfruto y que antes sí, pero que voy descubriendo nueva cada vez más. Y pues bueno, así fue mi acercamiento a la lectura y a la poesía. pues la Oye, verdad, qué bonito y qué bonito que no lo digas. Yo solamente haré una observación, que tendemos mucho a calificar, ¿no? Sí. Primero esto que decías de, ay, es muy tarde, ay, y como que hay que deshacernos de algunas etiquetas porque, ¿qué nos dejan a los demás, no? O sea, entonces, ay, llegaste demasiado tarde, ay, eres muy ñoña, porque finalmente dice uno, bueno,
a lo mejor no he adelantado mucho o a lo mejor no sé mucho porque no estudié literatura, este, bueno, como materia en la preparatoria, bien dices, y bueno, pues a partir de eso es lo que lees, inclusive en el círculo de lectura que tenemos los días lunes y que les decía yo, ah, pues sí, lo leímos en la prepa, Kafka, sí, sí, claro. Muy bien, Kafka, vamos a volverlo a leer. Y esa fue la sugerencia y pues abiertas, abiertas totalmente. Pero con las cosas que decían las compañeras o que oíamos decir entre nosotras, y de repente dice uno, ¡guau! Todo eso estaba en ese libro, ¿no? O sea, todo eso nos lo despertó ese libro. Entonces, igualmente, pues la poesía, ¿no? Como esas palabras que en un momento parecen encriptadas, los mensajes difíciles, y como dices, bueno, pues empecemos por saber los significados literales, ¿no? No literarios, sino literales. Y después, pues, hay que ir avanzando, pero que dice uno, pues está bonito también porque es precisamente pues estos pasitos que va dando cualquiera que no conozcamos nada, ¿no? Y cualquiera que en un inicio pues se aventure en este camino. ¿Cómo ves, Cris? Pues, pues sí, la poesía, como las lecturas, como muchas personas en la vida, como los lugares, a veces hay épocas que tienen ese sentido y hay épocas cuando ya no es tan fácil sentirse a gusto en esos lugares, leyendo esa poesía o ese tipo de novelas, ¿no? Hay de todo. No, yo recuerdo que a mí, cuando estaba en la vocacional hice un súper trabajo de la noche de Tlatelolco. Y después de mucho tiempo, cuando se iban a reabrir los casos del 71 hace unos años, leí en el periódico, ¿no? Unas de las declaraciones y decía, ¿cómo era tan fácil que yo en esa época lo leyera y ahora me da otro sentido todo esto, ¿no? Entonces uno va poniendo su mira de lucha de otras formas y así es la poesía, ¿no? La poesía va evolucionando con uno y nos encantará escucharte ahora que acerca de tu poesía. ¿Cómo evolucionó? ¿Qué nos vas a compartir algo? Sí, sí, yo creo que cambió mucho la manera en la que escribía hace algunos años. Creo que empecé a escribir a los 17 tal vez, más o menos a los 16. Y les decía, ¿no? Eran pequeñas frases que reflejaban mis inquietudes, sobre todo románticas, amorosas, o la idea que yo tenía de lo que es el amor y el romance en ese momento. Y poco a poco, también conforme fui leyendo diferentes cosas, mis intereses cambiaron. En ese momento, leer Pablo Neruda o Jaime Sabines influenció mucho en cómo pensaba acerca del mundo y de las relaciones humanas y de cómo debía ser mi vida. Y alrededor de eso giraba todo mi pensamiento. Pero cuando entré a la universidad, pues las lecturas suben de nivel y aparte las necesidades, ¿no? Además también como empecé a tener otras inquietudes, no solamente literarias, sino también, por ejemplo, en cuestiones de espiritualidad o de religión. Y por lo mismo comencé a indagar sobre otras culturas, empecé a leer más sobre la cultura india, sobre el hinduismo y justamente leyendo sobre el hinduismo me encontré y sobre budismo, me encontré con unos autores
que se agrupan en una generación, la generación Beat estadounidense. Es estadounidense y surgió a finales de los 50, inicios de los 60, y es un grupo que escribe desde justamente eso, desde la espiritualidad, desde el ser, y es como ellos inician una revolución sexual, por así decir, dentro de sus letras. Hay una mujer entre ellos, que es Lenore Candle, bueno, hay varias, ¿no? Pero como de las principales, Lenore Candle y Dayandi Prima. Dayandi Prima, por ejemplo, inició siendo como secretaria de uno de estas personas, de los Beat. No me acuerdo si de Jack Kerouac o de Ginsberg, pero de alguno de ellos empezó siendo secretaria, como secretaria, le acomodaba los libros y tal, y no era admitida como una poeta, hasta que se dieron cuenta de que tenía todo el talento y toda la capacidad de también expresar lo que ella quería decir, y bueno, fue como que la primera mujer beat dentro del grupo. Entonces leer todo eso hizo que cambiara mi perspectiva sobre el mundo, sobre las relaciones humanas, sobre el ser, ya no solamente visto desde la religión y la espiritualidad, sino también desde la literatura, desde la poesía. Por eso mi forma de escribir cambió y entonces ya me enfocaba más o ya me enfoqué más como a aspectos muy personales y muy profundos de querer como responder dudas que yo tenía acerca de pues de la existencia, ¿no? De qué es lo que estoy haciendo aquí, por qué estoy aquí, cuál es mi propósito, como que asuntos muy difíciles de explicar y que no encuentras respuesta en ningún lado. Entonces yo me decía, bueno, si no encuentro respuesta en ninguna parte, yo misma me voy a dar esas respuestas que a lo mejor necesito saber. Y hasta eso, ¿no? Algunos poemas se quedan así como que a medias y la duda continúa. No sé qué, no sé qué es lo que va más allá o qué va a pasar. Pero todo esto a raíz de mis dudas sobre espiritualidad. Y gracias a que empecé a leer cosas como del hinduismo. Por ahí tengo una pequeña colección de libros sobre hinduismo y acá atrás tengo mi colección Beat, que todavía sigo juntando. Me gusta mucho tener las novelas, los libros de poesía de los autores de Lenore Candle, perdón, de Dayandi Prima, y me sigo nutriendo de ellos. Eh, no me enfrasco solamente en esa generación, me gusta leer más allá, pero da la casualidad que un autor nuevo que me topo tiene mucho que decirme acerca de lo que yo estoy preguntándome, ¿no? Pero tal vez tiene mucho que ver esto que comentábamos hace unos momentos, que hay diferentes etapas en nuestra vida en la que tenemos dudas y justamente lo que estamos leyendo nos hace mucho sentido y decimos, claro, por eso no entendía esto, pero esta es la respuesta. Sí, 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 esta es la respuesta. Y lo lees años después y te das cuenta que a lo mejor no tiene nada que ver, pero pues en el momento te sirvió. Y eso es lo que me pasa como en mis diferentes etapas de lectora y pues de escritora tal vez. Y bueno, así fue como evolucionó, como que pasé de las angustias y preocupaciones de adolescente, de que no me haga caso el chico que me gusta, a pasar a temas más como qué estoy haciendo aquí y por qué, y quién me está viendo desde arriba, o hay alguien que me está viendo desde arriba, o realmente es algo que me está viendo desde mí misma, ¿no? Como que sí fue un extremo muy muy radical, siento. Pero que fue formándote, ¿no? Y habla mucho, ¿no? Cuando lees tus poemas, qué tanto te dice de cómo fuiste creciendo, ¿no? Que Ujú, esos poemas que hiciste cuando andabas en tu etapa de adolescente, ¿cómo se leerían ahora? ¿Cómo los leería ahora? ¿Con qué palabras, con qué imágenes poéticas las leería ahora Nance? ¿No? ujú.
Somecha, no sé, me da, me da mucha como pena conmigo misma volver a leer cosas de, pues de hace algunos años, porque digo, ay, creo que son cosas muy, pues muy simples, son nimiedades, ¿no? Como que no sé, se me hace muy, muy vergonzoso para mí leer lo que escribía al inicio, pero yo creo que a todo mundo le pasa lo mismo y en cualquier disciplina. O sea, todo el tiempo estamos en constante crecimiento y aprendizaje, entonces por algo tenía que empezar. No podía empezar ya en la preparatoria a preguntarme cosas sobre espiritualidad, o tal vez sí, ¿no? Pero no era mi caso, no era mi momento. Y tampoco es como que me me desprecie o desprecia a a la Nati de 17 años, pero me da entre pena y ternura. Me da mucha ternura también leer las cosas que escribía, porque aparte tengo mis libretas en donde pegaba como imágenes que encontraba en periódicos, en revistas. Por ahí tengo las libretas, y no ahorita se las enseño. Y voy juntando libretas como que por época, ¿no? Tengo las libretas de la prepa, aquí tengo la libreta donde escribí esto que les digo de como que las dudas espirituales y tiene un elefante porque en la cultura hindú hay, bueno, sabemos que el panteón hindú es vasto, ¿no? Hay infinidad de dioses. Entonces, mientras yo leía sobre esta cultura, me llamó mucho la atención la deidad del elefante, que es Ganesha. Y por eso esta colección de poemas que hoy les quiero compartir se llaman Lord Ganesh, porque sentí como mucha afinidad con él, no lo sé, a lo mejor solamente fue como un juego de mi mente que me decía, sí, pues creo que este Dios te está haciendo favores o no, ¿no? Pero pues uno siempre busca como sentirse mm, cobijado o protegido, no lo sé, por un algo. Entonces por eso aquí me gusta tener a mi elefante y la libreta, aquí está la libreta que tengo ahora, como que en mi etapa actual de escritura, está un poco vacía porque siempre se atraviesan los, los momentos de oscuridad en los que no sabes, en los Ujú. que tienes tanto para decir y no sabes cómo escribirlo, ¿no? Pero ahí está. De todos modos, siempre estoy trayendo una libretita en mi bolsa, es esta, siempre la traigo en mi bolsa y escribo lo que se me ocurre, ¿no? Lo que siento. Me levanté tarde, lo que sea. Siempre intento escribir algo, ¿no? Que no se quede como vacío. Y si no en la libreta, pues en las notas del celular, que ya es como más común, ¿no? Jalar el celular y escribirlo ahí. Pero más bien me gusta tener el papel y el lápiz cerca, no tanto el celular. Pues sí, a veces escribir de puño y letra es muy distinto a escribir directo sobre los medios electrónicos, ¿no? Sí, ¿Qué Pues te gusta es que va escribir? la energía, ¿no? O sea, va desde el cerebro y la pasas justo algo. Pues si no natural, porque los lápices y el papel no es nada natural, aunque está hecho de productos que vienen de la naturaleza, pero pues como que puede uno imprimirles más hasta cómo es tu letra, ¿no? Cuando escribes ujú, ciertas cosas, etcétera, ¿no? O las palabras que usas. Y en cambio, cuando estás en electrónico, pues eh, se empieza uno a que ya te cambió la palabra, que ya, ujú. presionaste otra letra y es otra cosa. En cambio, así, pues es orgánico, como que empiezas a escribir aquello que tú mismo le dictas a tu mano, al lápiz, ¿no? Entonces, sí, es completamente diferente. Pero fíjate que es muy, muy interesante todo esto que nos estás diciendo porque marca precisamente este camino que vas siguiendo y que vas haciendo anotaciones. Fíjate cómo eh,
la disciplina, vamos a decir, ¿no? Dices, tenemos momentos en los que no sabemos qué escribir o cómo decir, o sin embargo, esta disciplina de, bueno, voy a escribir algo, ¿no? Algo nos contabas también, Cris, alguna vez que, este, no me acuerdo si en diciembre cuando Sonia nos vino a compartir cómo hacer un diario, lo de que tú escribías porque eh, había que, decías creo que de una mosca o algo así, ¿no? Como algo tan insignificante, tan cotidiano, de repente escrito, pero utilizando o no todos, pero utilizando algunos de los recursos que uno ya tiene. ¿No era así? ¿Cómo era, Cris? Pues no, no recuerdo a qué te refieres específicamente, pero pues sí, podemos escribir desde las cosas más sencillas. Yo recuerdo que uno de los ejercicios para escritura es escribir sobre un lápiz digo, sobre un pizarrón y un gis, y hacer una historia de 10 minutos, y luego irla haciendo más y más y más pequeña, ¿no? Y todas las historias giran a través del, del borrador y del gis, ¿no? Entonces, y salían unas historias bellísimas. Entonces, creo que la simplicidad hace más rico todo, ¿no? De hecho, los poetas que son más simples son los que nos gustan más, ¿no? Que los que son demasiado elaborados, que desde luego pues también tienen su riqueza, pero puedes identificarte con cosas más simples, porque la vida pues está llena de cosas simples, ¿no? Como una mosca, ahí tenemos a Antonio Machado, o la cebolla, con Ujú. Hernández, ¿no? Cómo escriben acerca de esas cosas que a lo mejor a nadie se le hubiera ocurrido escribir, y sin embargo las escuchas, y luego las escuchas, ¿no? Musicalizadas ahí con Serrat, pues más bonito. Pero Sí. bueno, perdón. Es Ah, que no, no se preocupe. le decía que ya hablamos mucho, y pues ya es hora como de que si nos vas a compartir alguno de tus poemas, de escucharte. Ah, sí, claro, me gustaría mucho. Este, bueno, primero ¿sí me escucho? Ah, sí. Y perfectamente. Bueno, les quiero leer Lord Ganesh, que está dividido en dos partes. Este lo escribí en el 2018, ya tiene algo de tiempo, pero todos los poemas que he escrito y que considero que tienen de algún modo consistencia, porque uno nunca está conforme con lo que hace, ¿no? Sea lo que sea poesía, lo que sea. Tienen mucho significado para mí porque el momento en el que los escribí eh, marcaron algo dentro de mí. Entonces, bueno, este se llama Lord Ganesh. Uno. Se cuela la mañana por las rendijas de tela y besa la luz la ceguera del cuerpo. Recorre lentamente mi geografía. Un paso, otro, y la luz atraviesa la carne. Las pestañas besan la sábana y la sábana le estorba la desnudez. Gracias, le digo a Jesús crucificado, a Jesucristo en un cuadro, a Jesucristo no sé dónde. Y me mira el dios hindú, sentado en su cama de papel, con sus cuatro brazos señalando las cuatro direcciones de mi prisión, con su rostro de elefante sonriéndole a mis ojeras, con el peso de su inexistencia tarareando ragas en el borde de mi oreja, y la luz atraviesa la carne. ¿Será esta mi última vida? 2. Me canso de esta posición, la misma desde hace meses, la espalda desnuda contra la pared, la columna en nu y las rodillas tocando mi pecho, la mitad de la cara hundida en el colchón, las lágrimas ahogadas en el colchón, los gritos sepultados en el colchón, mis ganas de todo clavadas en la monotonía de un colchón. Y el brazo izquierdo ya no siente el peso de mis ideas, los nudos de mi cabello, ni le duele la marca de mi arete. Y mi brazo izquierdo se olvida del derecho y se siente único y es egoísta porque no consuela a mi cuerpo que tirita.
Atrapan los dedos partículas que se deslizan por las dunas dactilares. La punta del índice señala la guitarra sin cuerda, al libro sin pasta, la planta seca, el vaso sin agua, la ropa tirada, la bota perdida. Se pierde. Se pierden mis ojos en quién sabe dónde y duermen abiertos. Abiertos mis ojos, mis labios abiertos, y suspiro con toda la fuerza que cabe en mi cuerpo arqueado. Que no me entierren en esta posición. Hace falta abrir los ojos una mañana y poner la cabeza sobre el brazo izquierdo, perder la mirada en la recámara y apelar a los recuerdos. Si hoy muriera, con el sol bordeando los límites del pudor, si hoy muriera la carne, moriría insatisfecha. Ese fue Lord Ganesh. Este se llama Conflicto de Fe. Ya no caben dioses en las marcas de la quiromancia, tampoco se quedan. Se ahogan en el sudor nocturno, entre las uñas. Huyen de mi voz rancia, del picor de mis encías, del suspiro que se queda a medias. Y la eternidad, manto estrellado, ya no se acuerda de mi nombre, ni de mi vestido de infancia, ni de mi canto de infancia. Y yo ya no distingo los nombres de la omnipotencia porque dejé las llagas de mi aliento en un mantra. Om Lambodharaya Namaha, en el Dhammapada, en el polvo de incienso, en el rezo apolillado, y a esta hora, la de siempre, le rezo al Supremo que se acuesta en la esquina de una nube, la nube de la no existencia, y bosteza, y sonríe con sus dientes amarillentos, con sus dientes de abuelito, y pienso, escuchar al alma es ahogarse en la más profunda sequía, encontrar el centro, más bien encontrarse tirado en la nada, señalar las paredes de la nada, rasguñar las paredes, apretar los dientes, aguantarse la sed y el hambre, aguantarse las penas, encontrarse. A ver, ¿todavía queda tiempo para leerles otros o? Sí, sí, todavía hay tiempo. Aunque Ah, bueno, no antes de que sigas, ¿eh? sí. Y estoy hablando de ni conocer en tu momento, ni la eh, filosofía de la que hablas, Ajá. pero me han llegado, pues, ¿no? Han estado en consonancia con algunas de las cosas que uno pudiera decir y que pudiera tener estas dudas, eh, estos pensamientos, ¿no? Estas variaciones. Entonces, sí, por favor, adelante. Va, va. Muchas gracias. Este se llama Los días circulares. Pero de esta catedral sin luz salen moscas de flor podrida, y me baño con el agua verduzca de los rezos dominicales. Me bautizo, soy pecadora, y cambio mi nombre porque esta manera de llamarme no es mía, sino de la que se fue con el alma de mi madre. Polvo seremos, soy, porque me desmorono a cada instante, a cada flechazo de indiferencia. Me vuelvo aire en estas cuatro paredes, me impregno en las sábanas y ya no camino con los pasos toscos de mi herencia. Ya no me trenzo el miedo de generaciones. Ya no paso mi mano por el pecho para sentir si sigo viva. No quiero ser siempre el mismo instante de beso y despedida, de despertar y el desayuno, de la noche y la cama, la noche y la cama. Ser yo la que se repite y no el día, siempre el mismo día. Ni volver la cabeza al crucifijo y llorar por lo que no hice, por lo que no pienso. Tampoco hacer reverencia ni sonreírle a figuras de cera para que me salven del martirio de despertar sobre la derecha y pensarme la vida y pensarme el hambre. Y entonces ya no llamar catedral a esta patria mía que se desnuda y saberme libre, atravesada por la luz que negué, llamarme agua verduzca, agua noble, agua de flores de fe, levantar el ojo al interior y saludarme en el sueño,
sonreírme despojada de cadenas, sonreírle a mi patria desnuda. Raíces de agua. En la hora de las almas arrepentidas y los cuerpos impúdicos, le dibujo una sonrisa a la luna con los restos del vaho en mi ventana. Desato cada hilo de mi celda y los tejo al lecho. Me vuelvo mar entre la espuma de las sábanas y me convierto en el afán de ser la noche con sus estrellas, de ser el último suspiro arrinconado en la garganta después del grito, de ser rímel asfixiado entre el abrazo de las pestañas. Bailar como se mueve la tela fina, casi invisible, en la boca del viento y llegar arriba, muy arriba. Hacerme ciega y a tientas encontrarme, el cabello revuelto, el pecho electrizado y mi monte vibrante entre raíces de agua. Ya no hay tacto que aguante esta tempestad de abriles acobardados. Voy a leer dos más y luz decadente. Soy más bien polilla en la cama, pelos enredados, pelusa gris, cortina de tela de araña, polvo blanco antes agua, el punto que se esconde en el centro de la habitación o una hormiga que se suicida al filo de la sábana. O soy esta extensión de mí, esta piel que crece a todos lados e invade el espacio, pasa por las grietas y se corta en pedacitos. Soy este órgano de sal, el encierro del cuerpo en el cuerpo, estos brazos y piernas que se hacen infinitos pero no tocan nada. Sonido verde y azul que sale de mis poros y palpita. Mi decadencia. Soy mi decadencia. Golden Guru. Te comes el tiempo. Las horas ya no me alcanzan para robarle al viento todos los susurros. Me hace falta una voz, que ya no celestial, para invocarte desde el sueño y contarte lo que ya sabes de todas tus vidas y preguntarte cuántas veces tendré que volver a este laberinto de hojas mojadas, de noches funestas y eternas, para sentenciar con la lengua espinada, con la saliva marchita. Este de aquí es tu lugar porque yo quise, y señalarte los cielos de mi pecho. Invócame, Golden Guru, con tu eternidad de porcelana. Dibújame con tu dedo coronado apache en la finitud del terciopelo divino y que me quede en el letargo, con las puertas de los latidos abiertas para cuando quieras entrar a tu templo. Gracias. Pues gracias a ti por esta generosidad de habernos compartido, ¿no? tus escritos y de habernos compartido toda esta trayectoria, ¿verdad? Cómo fue descubriendo la poesía, cómo la fuiste descubriendo, cómo te fuiste identificando con diferentes movimientos. Y bueno, ahora, ¿cómo describirías qué es tu poesía? ¿Qué eres tú? Ay, mm, yo la describiría como una respuesta, lo que les decía hace un momento, como alguna vez leí o escuché, no recuerdo, que si quieres escribir algo, o, no, o lo leí de Rilke, no me acuerdo, pero que si quieres leer algo, que si quieres escribir algo, perdón, escribas lo que a ti te gustaría leer. Entonces, como bajo esa premisa, comencé algunos ejercicios de escritura y obviamente unos funcionaban, otros no. Este, y me hice esa pregunta, si ahora tengo esta inquietud o esta duda, ¿qué es lo que a mí me gustaría leer para poder comprender mejor? Y entonces, intentando responderme a mí misma, fue como también aprendí a comprenderme a mí misma. Les comentaba que ahorita ya estoy como en otro proceso o en otra etapa de, vaya, no soy una escritora
profesional, ¿no? Ni consagrada, pero creo que todos como seres humanos y pues sí, como esos seres humanos que sienten, tenemos la necesidad de expresar lo que pensamos, lo que sentimos, y ya sea a través de la pintura, de la música, de las letras. Entonces, en ese sentido, todos atravesamos etapas. Y en esta etapa de mi vida, que es como justamente un poco de oscuridad, porque siento mucho, pero se me dificulta pasarlo a las letras, al menos letras poéticas, estoy como en esa penumbra o en ese limbo, ¿no? Pero siempre he sentido, o al menos de unos años para acá, he sentido que lo que escribo es como una respuesta a lo que yo quiero entender. Entonces, yo creo que así la definiría como, o al menos un intento de respuesta, porque obviamente no voy a tener la palabra final y la definitiva sobre lo que siento, ¿no? Pero al menos es un intento y creo que es un buen ejercicio poder eh, hacerse ese tipo de preguntas e intentar responderse, porque uno se va volviendo más crítico, más reflexivo. También no se trata solamente de que tú quieras tener la razón, ¿no? No me refiero a eso, sino más bien como a esta necesidad también por seguir buscando en otros, como, no sé, otros poetas, otros escritores, y, y para eso nos sirve también tener como dudas acerca de todo, ¿no? No solamente algo en específico, sino dudas acerca de todo. Y es bien bonito tener dudas acerca de todo, porque quiere decir primero que estás buscando, que tienes em, ese motor que hace que, pues, ¿y dónde busco? Pues justo, ¿no? Hay que buscar en dónde buscar. Y, Sí. y bueno, a mí la pregunta que se me hace es, eh, otra vez, la calificación, no te califiques. Yo creo que estarán los demás para decirles si les gusta, si no les gusta, si creen o no creen, porque finalmente eh, me parece que nos habla de algo tan íntimo. Por eso Ujú, les digo yo, ¿no? Los escritores pues se desnudan, ¿no? Aquí nos vienen y sí. nos enseñan su alma tal cual es, porque pues ni modo que a la mitad nos digas, ay, no, espérense, no, ya este pedazo no es, ¿eh? Ya, no. Ya lo elegiste y lo más difícil, dárselo a otros para que hagan con ellos lo que quieran, ¿no? Y entonces se necesita valor para hacerlo y para estar al frente de no sé cuántas personas, porque finalmente uno nunca sabe, ¿no? Yo siempre digo que son botellas en el mar que tendrán que llegar o el mensaje tendrá que llegar a quien primero recoja la botella y en segundo a quien la lea, ¿no? Porque habrá quien encuentre la botella y la eche con las otras botellas para reciclarlas, pero habrá quien le interese, como a ti en algún momento, entender qué quiso Ujú, decir, ¿no? Entender eh, por qué esta respuesta. Ahora sí que al revés, ¿no? ujú, Tener esta otra parte en donde dice uno, este, ¿qué estaba buscando? ¿Qué pregunta se hizo? Y ujú. también muy interesante en ese sentido plantearlo. Mm, pero bueno, en la invitación veíamos un dibujo que precisamente está hecho con base en tus poemas. Es que ya Sí, estos poemas ya han sido publicados, ¿ya tuviste esa experiencia? no, he publicado en revistas, pero un libro no, aún no. Y yo creo que tiene que ver mucho con esto que comentaba sobre
la autocrítica y la calificación que nosotros mismos nos damos. Yo de pronto siento que no, que lo que escribo aún no está como para un libro. Yo siento que aún está muy verde, ¿no? Por así decirlo, como dicen, este, vulgarmente, entre comillas. Siento que está muy verde, no me parece que sea material para un libro. Entonces, aún no, pues no lo he considerado tan estrictamente. Pero en revistas se pueden encontrar en línea. Hay una revista que se llama Cuaderna Vía, donde también pueden encontrar, creo que son 3 poemas que están ahí en Cuaderna Vía, no recuerdo cuáles, pero ahí pueden encontrar algunos. En Tiempos Distemporáneos es una revista electrónica y también física, en la que publiqué, me parece, 2. Está Elemento Creativo, es una revista en línea, y Tintero Blanco. Ahí pueden encontrar algunos de mis poemas. Y esta ilustración que comentabas, el de una mujer con cabeza de girasol, Ujú. este, la hizo Gabriel Iván Hernández García, y la hizo porque en la revista de Elemento Artístico se necesitaba como también la parte visual, ¿no? Entonces, bueno, dio la casualidad de que pues Iván es muy cercano a mí, entonces bueno, somos primos, pero aparte nos llevamos muy, muy bien, ¿no? Y es un gran pintor, y entonces él me hizo el favor de entonces como pasar a su sentir artístico y de artista pintor, este sentido de Golden Guru. Con base en Golden Guru esa ilustración. Sí, el último poema que les leí. Oye, pues es muy rico escuchar toda esta parte, ¿no? Y cómo nos interconectamos con las personas para poder crear, ¿no? Para poder co-crear. Ujú. Y también es muy rico escuchar que estos poemas, pues apenas están en pañales, como dices, pues, ¿y qué será cuando ya no estén en pañales, no? O sea, nos está pasando igual que con Yeret, ¿no? Que también andará con nosotros, en algunos meses, pero también dice lo mismo, ¿no? Es que todavía me falta mucho. Y creo que todos los, como bien dice Ana, todos los autores empiezan por algo, ¿no? Y cada vez y cuando vayamos creciendo y cuando vayamos, conociendo más y aprendiendo más, voltearemos a leer lo que en algún momento escribimos y no nos gustará o no nos gustará igual, ¿no? Por eso te comentaba yo que un buen ejercicio es aquello que escribiste en un inicio, pues ahora escribirlo ahora, ¿no? A partir de esa misma idea, ¿cómo quedaría? Después de todos estos años de crecimiento y de estudio en la poesía, ¿cómo quedaría ahora una de esas líneas sueltas de las que nos hablabas, ¿no? Desde la mirada de Nat, de 27 años, ¿no? Y que ha tenido toda una trayectoria y que ha estudiado. Entonces, pues estás como iniciando y date la oportunidad porque los que publican, como has publicado ahorita en electrónico, pues son los que se atreven a crecer, ¿no? Porque pues quien no publica se queda ahí guardado en el tintero. Y sin embargo, al publicar, sea de lo mejor o no sea de lo mejor, pues ya ves, hasta los escritores más famosos reciben críticas de todo tipo. Entonces, pues sí, publicar es exponerse a todo este tipo de críticas, pero bueno, también te ayudará a crecer de alguna manera. Entonces, te invitamos a que te atrevas, ¿no? A publicar ese primer libro. Tienes bastante material. Ya vendrán otros de otra forma, tal vez más perfectos, tal vez más imperfectos y por eso más bellos, ¿no? Entonces, ese es la huella humana, ¿no? Que a veces podemos escribir de una manera, a veces de otra. Los músicos de una misma pieza la pueden interpretar en un momento de su vida
de una manera, en otro momento de otra. Entonces, pues no hay como qué es perfecto o qué es artístico. Creo que ya tan solo toda la dedicación que le estás dedicando es toda la dedicación que le estás dedicando, todo el tiempo que le estás dedicando es suficiente como para hablar de que te estás, de que te estás perfilando a escribir, no sé si nada más poesía o te gusten algunos otros géneros, pero bueno, eso hace la diferencia, ¿no? Entre el profesional y el amateur. El profesional es aquel que se dedica, que estudia, y el amateur pues escribe, y no por eso deja de escribir hermoso, pero bueno, el profesional a eso se dedica, ¿no? Y ahí para eso se prepara, y a eso le dedica un tiempo, ¿no? Había por ahí un autor que decía, bueno, pues ustedes creen, pues el mismo Serrat decía, pues yo no soy pura inspiración, yo soy Ujú. mucho trabajo. Y había un autor que decía, de tal hora a tal hora de la mañana, nadie me interrumpe, yo solo me dedico a escribir. Entonces, híjole, pues ese tiempo de dedicación es el que hace la diferencia, ¿no? Y no, uno es mejor que otro, sencillamente hace la diferencia. Uno se vuelve un profesional y el otro se queda en el gusto de escribir. Y las dos son válidas según los intereses de cada quien. O sea, Claro. entonces, bueno, pues si a ti te gusta y te estás dedicando a eso, a las letras, a todo esto, pues a lo mejor es una buena oportunidad. Material tienes. Gracias, gracias. Sí, pues igual y me animo. No Y lo la sé aún. pluma, y la pluma, o sea, allí estás, has estado insistiendo, me parece que eh, igual, ¿no? Te podemos decir que es maravilloso, que no, o sea, simple y sencillamente me parece que es un trabajo importante, que además es un regalo que nos abraza, que nos llena, porque precisamente, ¿no? Esto que te decía hace un momento de que cómo podemos eh, desnudarnos, de cómo podemos darnos a conocer al otro, así en público, ¿no? Porque qué palabras elegiste, qué temas estás abordando. Entonces, la verdad es que, bueno, agradecida porque hayas aceptado esta invitación, que de este modo nos lo hayas presentado, que nos lo hayas regalado, porque mm, como hacemos bromas con Helios Torres, ¿no? Eh, pues cuando se gane el premio Nobel, a lo mejor ya ni nos conoce, ¿verdad? Ya esta parte ya ni se acuerda que estuvimos aquí juntos, sino que pues no sabemos, ¿no? Qué nos depare la historia, el camino que llevas, pero qué bonito que nos lo hayas regalado. Muchas gracias por estar aquí, Nati. Pues simple y sencillamente te deseamos que sigas trabajando y que en ese camino encuentres flores y encuentres, por supuesto, las respuestas que andas buscando. Y pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. ¿Sí? No, Y muchas gracias a mira, ustedes. Yo la verdad agradezco mucho que existan este tipo de espacios donde las personas podamos compartir un poco de lo que hacemos y somos, porque a veces me ha pasado que a lo mejor por dedicarnos a las letras no somos tomados tan en serio y es difícil encontrar espacios donde también las personas se abran a escuchar, te acepten no como una persona loca que nada más está diciendo cosas al azar, sino que hay una razón de ser detrás de todo esto que escribimos o componemos o pintamos. Entonces, estos espacios son muy valiosos y yo espero que continúen mucho tiempo más y que tengan muchísimos invitados también para conocer qué es lo que hacen. Y pues muchas gracias por el espacio y pues por platicar. y por habernos abierto, ¿no? Este espacio de que tuvieras la oportunidad de estar esta semana en Abrazos desde el Diván, porque a veces tenemos que hacer nuestros trucos, ¿verdad? Para poder tener el programa listo todos los jueves en punto de las 7:30. Entonces,
estás invitadísima a un segundo programa, tercero, cuarto, quinto, todos los que quieras. Ah, ¿Eh? muchas gracias. Con mucho gusto, sí. Muy bien. Pues también les damos las gracias a todos los que nos escuchan en este momento, que nos escuchan después. Y pues no dejen de compartir, ¿no? ¿Qué les llevó de todo esto que nos está leyendo Nati? Sí, claro que sí. Gracias por sus deditos, por sus corazoncitos, como dice Chris. Compartan si esto les gusta, comenten. Y por supuesto, pues los esperamos todos los jueves 7:30. Aquí trataremos de seguir. Gracias a la madrina de nuestra primera emisión de este año, a Nati Blasquez. Y pues también los sábados, ¿verdad, Cristi? Sí, sí, los sábados en Compartiendo un Cuento. También nos encanta seguir compartiendo cuentos y bueno, esta ocasión coincidió con que sean de propia autoría. Y Y que pues sean son muy mujeres, lindos, y que son ¿no? mujeres. Que son mujeres. Sí. Bueno, pues los esperamos. Están cordialmente invitados al programa del sábado a la 1 de la tarde y desde luego la próxima semana seguiremos en los mismos horarios transmitiendo con todo el gusto del mundo. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Nos